La intención de la clase del día de hoy es mostrarles una aplicación que utiliza Java Swing y AWT, como ya lo venimos manejando en la parte de la calculadora, pero que además utiliza o trata de ilustrar el uso de la herencia y del polimorfismo utilizando gráficas en Java, Java 2D. Voy a inicializar el ejemplo al que quiero que lleguemos al finalizar la clase, quizás no el día de hoy, pero sí al finalizar esta parte de la clase. Todavía está digamos, como en blanco y negro todavía el ejemplo, en función de que lo que yo espero es desarrollar una aplicación que tenga del lado izquierdo una especie de barra de herramientas, en donde yo voy a poder seleccionar si quiero dibujar un círculo, si quiero agregar texto, si quiero dibujar un cuadrado, si quiero dibujar un rectángulo, si quiero dibujar una línea, si quiero dibujar un polígono, si quiero dibujar perdón, líneas si quiero dibujar con el lápiz, en fin, tengo aquí o si quiero agregar un texto o si quiero seleccionar. Esa es como que la base. No pretendo que ahorita en la clase de 2 horas que vamos a tener lo culminemos, porque ustedes recordarán, la calculadora nos llevó su rato, nos llevó, creo que si mal no me acuerdo, 2 clases, que la primera fue de más de 3 horas. Entonces, y de este lado tenemos un lienzo donde yo puedo dibujar. Si no he seleccionado ninguna herramienta, nota que aunque yo dé clics en el lienzo, no ocurre nada, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo selecciono la herramienta de círculo, dibujo un círculo donde doy clic. Si selecciono la herramienta de cuadrado, dibujo un cuadrado donde doy clic. Sí, perdón. Si selecciono la herramienta de rectángulo, dibujo un rectángulo donde doy clic. Si selecciono la herramienta de línea, dibujo, creo que la herramienta de línea no me está funcionando en el ejemplo, ahorita lo revisamos como lo vayamos construyendo. Perdón, la herramienta de línea es LI. Perdón, me equivoqué Por eso es importante ponerle iconos de ahorita para efectos de la clase. Le puse una sigla que me dijera qué es lo que quiere dibujar. La línea, si quiero dibujar como con un lápiz a mano alzada, selecciono la L y voy dibujando con mi lápiz a mano alzada. ¿Sale? Quizá pudiera parecer difícil, pero no lo es. Es de veras muy sencillo y quizá voy a parecer disco rayado. Aquí el punto es cómo lo abstraigo para que codificarlo sea muy fácil. Ahí es donde está la clave, y es donde yo voy a ir desarrollando el ejemplo hasta construir esta interfaz. ¿Qué es lo que quiero comentarles? Yo no seleccioné color, no seleccioné bordes, no seleccioné nada a la hora de dibujarlo, y sin embargo se me están agregando. Debo de establecer como desarrollador o como diseñador de la aplicación cuál va a ser la premisa bajo la cual yo voy a estar trabajando. Por ejemplo, la premisa en la que yo estoy partiendo es: en cuanto tú seleccionas una herramienta para agregar lo que sea que quieras agregar, tú me tienes que decir, desarrollador, si vas a tener como una configuración por defecto, porque si no, en cuanto seleccione la herramienta, te muestro una ventana, dime cuál va a ser el ancho, cuál va a ser el alto, qué color de fondo, es como que es demasiado para agregar una figura. ¿Sabes qué? Selecciona una herramienta, da clic en el lienzo, te voy a agregar la figura, y si la quieres personalizar, después te voy a dar las herramientas para que tú personalices esa imagen. Entonces, quizá aquí lo que yo quiero resaltar es: tengo una forma por defecto en la que se dibujan círculos, una forma por defecto en la que se dibuja un cuadrado, en la que se dibuja un rectángulo, en la que se dibuja una línea, y quizá después tengo que darte una herramienta para que tú selecciones de la barra de herramientas una herramienta de selección en la que cuando yo le dé clic al círculo, ese círculo se me seleccione, para que tú le puedas cambiar el color de fondo, el color del borde, el grosor del borde. Es más, incluso en algún momento dado, si tú lo seleccionas,
lo puedas arrastrar. ¿Qué vemos, por ejemplo, en las herramientas como Word o PowerPoint? Si yo agrego una imagen, si yo agrego un cuadrado, cuando lo selecciono, se me aparece un cuadrito aquí, un cuadrito acá, un cuadrito acá, un cuadrito acá, incluso hasta cuadritos en medio, dependiendo del tipo de figura con el que esté trabajando. Y si doy clic en alguno de esos cuadritos, cuando hago un drag and drop, o lo hago más grande o lo hago más pequeño. Eso va a depender de hacia dónde quiera llevar yo mi Paint. Como Paint, pues ya está chido, ¿no? Quizá lo que me pudiera hacer falta es hacerle un export para que se guardara en un PNG. Pudiera ser. O pudiera quizá guardarlo a nivel de una base de datos. O quizá pudiera yo imaginarme y pensar en hacer una aplicación distribuida con esto. Es decir, que haya dos computadoras que vean el pizarrón y que dos o más, y que cuando uno dibuje, lo vean los demás, y que cuando el otro dibuje, lo vean los demás, y todos pueden estar haciendo un dibujo de forma colaborativa. Eso, el límite, pues va a ser nuestra imaginación. De entrada, lo que yo quiero es empezar a trabajar con este lienzo, ¿vale? Pero, ojo, mi objetivo no es hacer un paint. Mi objetivo es enseñarles, ilustrarles cómo la herencia y el polimorfismo me sirven para hacer aplicaciones. Que no simplemente son conceptos que los puedo ver y cuando los voy a usar, quién sabe, como cuando integro o derivo, ¿no? Que luego de repente nos preguntamos, oye, ¿y eso cuándo lo voy a ocupar? Pues se utiliza mucho más seguido de lo que a veces pareciera, y a veces el problema que tenemos quizá como docentes es que no les hacemos como ese clic, como ese match entre lo que es la teoría con el uso ya en la vida real de ustedes como profesionistas. Entonces, ese es el objetivo a donde vamos a llegar con el uso de herencia y polimorfismo. ¿Alguna duda que tengan, chavos? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, al igual que la vez pasada, vamos a crear nuestro proyecto. Denme un segundito. Tenemos nuevo. Otro. Ya tengo el proyecto Paint. Vamos a ponerle pizarrón ahora. Recuerden, ustedes lo nombran con su número de boleta, guión la práctica que les corresponda. Yo le voy a poner pizarrón a mi ejemplo. Pero aquí no es. Es un proyecto Maven. Va a ser de tipo Archetype Kickstart. Mi Group ID es programación orientada a objetos. Mi Artifact ID es pizarrón. La versión 1. Y mi paquete base va a ser mx.ipn.upixa.co.pizarrón. Tengo mi pizarrón. Denme un segundo. Me está mandando aquí esto. Lo voy a pasar para acá. Si se dan cuenta, cuando se me crea mi pizarrón, tiene ahí unos warnings. ¿Se acuerdan qué hicimos para quitarle ese warning? ¿Alguien recuerda? Actualiza la versión, ¿no? Es 1.8. ¿Cómo hacíamos eso? Era seleccionar Con las propiedades del proyecto. Ajá. Ok, le damos botón derecho, propiedades. Me iba allá va Build Path. Borrábamos la versión 5, agregábamos con la que estamos trabajando, que es la versión 8, la que ya tenemos configurada en nuestro workspace. Aplicábamos, nos íbamos a Java Compiler y seleccionábamos la 1.8. Aplicamos y cerramos. ¿Sale? Ya está. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a trabajar con mi aplicación. Si ustedes recuerdan, creamos Perdón, la calculadora, un ¿no le paquete. faltó cambiar también el compilador? No, sí lo pusimos el compiler a 1.8. Aquí está, mira. Ah, sí. Compiler level. ¿Sale? Sí. Ok. Lo siguiente que hicimos fue crear un paquete.
al que le llamamos GUI, porque seguramente vamos a necesitar construir más ventanas. En este caso, a diferencia de la calculadora. Aquí creamos nuestro paquete de GUI, y en mi paquete GUI lo que hicimos fue crear nuestra ventana calculadora. Entonces aquí vamos a crear nuestra clase a la que le vamos a llamar ventana pizarrón. ¿Sale? Creo mi ventana pizarrón, y la ventana pizarrón, ¿de quién debe heredar? Para que sea una ventana. Guadalupe. De JFrame. ¿De quién debe heredar, Guadalupe? De JFrame. Muchas gracias, José Alberto. Guadalupe, que no te gane José Alberto, tienes que contestar. Ok, hereda de JFrame. Lo siguiente que hicimos la vez pasada es, con base en mi ejemplo, lo que tengo que hacer es observar el comportamiento de mi ventana. ¿Sale? De entrada, ¿qué es lo que hicimos la vez pasada? Que cuando le dábamos clic en cerrar, se cerraba. ¿Qué más? El tamaño. Le dimos un ancho y un alto. En este caso, ¿qué observo de mi ventana? Y lo ideal es que esté aquí. O sea, si se dan cuenta, aquí sí quiero que se redimensione. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos la vez pasada? Creamos nuestro constructor. Public, ventana, pizarrón. Y en mi ventana pizarrón, mandamos a llamar a un método que le llamamos init components. ¿Se acuerdan? Y que lo que dijimos que el init components lo que hace, o lo que debe estar ahí por convención, es la inicialización de todos los componentes de mi ventana. Public void init components. Y aquí debo inicializar. Su compañero me decía el tamaño. Aquí lo que me interesa a mí es, de entrada, que ocupe toda la ventana. Pero vámonos por pasos. ¿Qué quiero que haga cuando se cierre? Cuando yo le dé cerrar, lo que quiero es que se cierre. Entonces, utilizo Windows Contents, exit on close. Quiero que termine. ¿Sale? Lo siguiente que digo es, quiero que se redimensione. Entonces le doy un set resizable. Que se vaya a true. Aquí sí, como es un paint, y me interesa que se vea. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo le hago para que ocupe toda mi ventana? Ah, aquí esta propiedad es nueva, no la habíamos visto. Es set extend state, y aquí le mandamos a decir que utilice una constante de JFrame que se llama maximized both. ¿Por qué? Porque quiero que sea máximo en X y en Y. Y al final mando a que la ventana sea visible. Pero en medio de esto, creamos tres métodos. Para que este método no nos quedara tan grande, nosotros hicimos, bueno, vamos a poner el método instantiate component. Necesito también, en el que voy a construir mi grid, o layout más bien, tendría que llamarse build layout, porque no es propiamente un grid. Y finalmente lo que hicimos fue inicializar los listeners de mi aplicación. Entonces, lo que hacemos, pues creamos estos métodos. Creamos los métodos, y además los creamos como privados. ¿Por qué? Porque estos métodos no deben poderse mandar a llamar desde fuera. De hecho, el init components también tiene que ser privado.
¿Vale? Ya tengo mis métodos. Ahora, lo primero que tengo que hacer es ver cómo está compuesta mi pantalla. ¿Qué observan ustedes de esta pantalla? No te escucho, compañero. Como que no desmuteaste. La posición de los botones. Antes de la posición de los botones, mi pantalla está dividida en dos partes visibles. No se ve una tercera que yo agregue en el ejemplo porque como todavía no la uso, no se ve. Por aquí, la ventanita esa de Zoom se me esconde. Ya tenía yo abierta la documentación. Les decía, lo que vamos a utilizar ahora es un border layout. Necesito algo a la izquierda, necesito algo a la derecha. La característica que tiene el border layout es que si, por ejemplo, yo no pongo nada en el line end, lo que está en el centro se extiende hasta el final y agarra todo lo que está a la derecha. Si yo pongo algo, si no pongo algo en el bottom, lo que está aquí en medio ocupa todo lo de abajo, si no se pone nada. Si no pongo nada hacia arriba, también ocupa todo lo de arriba. Entonces, mi pantalla va a estar dividida en dos partes. Voy a poner algo a la izquierda, que son mi barra de herramientas. Voy a poner algo en el centro, que creo que está a la derecha, porque eso no lo voy a usar. De momento, no hemos visto la necesidad en que lo pudiéramos utilizar. Y aquí abajo me gustaría poner como una especie de log, en donde si dibujas un cuadro, quiero que diga, dibujaste un cuadro. Si agregas un círculo, diga, dibujaste un círculo. Si agregas lo que sea que vayas haciendo, que aquí abajo te vaya como diciendo las acciones. Oye, le cambiaste el color, le cambiaste el borde, hiciste. Esto es lo que quiero poner aquí abajo. Entonces, si yo tengo dividida mi pantalla en esas tres partes, para poder dividir una pantalla en esas partes, lo que se necesita o lo que se utiliza es un JPanel. Entonces, tengo que crear esos componentes en mi pantalla. Acuérdense a nivel de propiedades de la clase. Entonces, tengo un JPanel al que le vamos a llamar Tool Panel, que es mi panel de herramientas, o tengo mi JPanel, que va a ser el de mi pizarrón, mi Dashboard Panel. Y tengo mi Log Panel. Perdón por la música de fondo, ¿eh? No, no te preocupes. Es mi bebé que dice que ya la cargue. Ahí por si escuchan el llanto. Y estas son propiedades que tienen que ser privadas. Un segundito. Entonces, ya tengo mis tres paneles. ¿Sale? ¿Qué otra cosa observo en mi ventana del ejemplo? Mis botones. Son 10 herramientas las que tenemos planeadas. El círculo, el texto, el cuadrado, el rectángulo, perdón, el círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, lápiz, polígono, línea, texto, imagen y la herramienta de selección. Son 10 botones. Entonces, vamos a crear nuestros 10 botones. Private, JButton, van a ser 10 botones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces BTN círculo. Vamos a ponerlos en inglés. Circle, BTN triangle, BTN square, BTN rectangle, BTN polygon, BTN text,
btn image, btn. Me faltan dos. btn select. ¿Cuál me hace falta? Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, polígono, texto, línea. ¿Vale? Son mis botones. Son todos los componentes que hasta el momento sé que voy a tener. Entonces, lo que tengo que hacer es, según mi método, lo primero es instanciarlos. Ah, bueno, pues entonces vamos a instanciarlos. Vamos a instanciar cada uno de estos. Entonces, este es un new JPanel. Todos son, estos tres son JPanels. Y aquí son mis círculos. Bueno, perdón, mis botones de herramientas. New JButton. Y la próxima clase vamos a ver cómo le vamos a poner los iconos a las imágenes. De momento vamos a ponerle igual una inicial para no meternos en el rollo de cómo jalamos las imágenes, qué imágenes usamos, etc. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, polígono, texto, imagen, lápiz, línea y selección. ¿Sale? Ya instanciamos nuestros objetos. Lo siguiente que tenemos que hacer es construir el grid. Es decir, si yo ahorita corro mi proyecto, pues va a haber una ventana, si es que la alcanzo a ver, pero que va a ocupar toda la ventana. Ejecuto, por ejemplo, nada más para ver cómo vamos. Ah, creo que me va a abrir el... Acá está. Tardó un poquito en abrir. Me lo abrí en el otro monitor. Un segundo, ¿dónde está? Me escondió. Esta no es. Botón derecho, Runas, Java Application. Y, interesante, ya sé que nos hace falta. Recuerden que en la clase app tenemos que mandar a construir el objeto. Entonces aquí tengo mi objeto pizarrón. Es ventana pizarrón. Pizarrón es igual a new ventana pizarrón. Un segundito. Ok, entonces, ahora sí. Botón derecho, Runas, Java Application. Le digo que mi clase base es la clase app. Me abre mi aplicación y esto es lo que yo observo. No tiene nada. Está en blanco. Hay que mandar a poner los componentes. Entonces, regreso a la ventana pizarrón. Lo siguiente, en este método ya acabé. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es construir el layout. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener el container de mi ventana para poder dibujar en él. Aquí digo, container, paint, es igual a get content paint. ¿De quién? El content paint de mi ventana, de mi JFrame. Ya que tengo el container,
A ese container, al paint, le voy a decir set layout. Ese layout va a ser un border layout con base en lo que platicamos hace un ratito y que les mostré en la documentación de ahora. Ese va a ser mi border layout. Ahora, ¿qué voy a hacer? A ese border layout le voy a agregar el tool panel, el dashboard panel y el log panel, los tres. Paint.add. Voy a agregar el componente. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregarle el tool panel. ¿Y dónde quiero que me agregue el tool panel? El tool panel le digo que lo agregue. Utilizo las constantes border layout, que lo agregue a la izquierda. A ese paint le digo que agregue mi dashboard panel y que lo agregue ¿a dónde? Al centro. Y quiero que ese paint agregue ¿a quién? A mi log panel, en donde abajo. ¿Sale? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sale? Es lo que tenemos aquí. Entonces, ya lo agregamos. Pero antes de agregar cada uno de esos componentes, tenemos que agregarle a los paneles lo que van a contener. Por ejemplo, el tool panel, al tool panel le tengo que agregar los botones. Pero el tool panel, a su vez, puede tener un layout. Es decir, una cosa es mi layout de toda mi ventana, pero mi panel de tool puede tener otro layout. ¿Qué layout se me acomoda? El grid layout. ¿Por qué? Porque quiero botoncitos en forma de matriz. Ah, entonces, a mi tool panel le digo punto set layout y aquí le digo que me construya un new grid layout. El grid layout, yo le puedo decir cuántos renglones y cuántas columnas. Como van a ser 10 botones, pues quiero 5 renglones y 2 columnas. Es lo que yo quiero. Y ahora al tool panel le empiezo a agregar los botones conforme yo quiera que se vean. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están. Los puedo poner en el orden en el que los fuimos agregando acá. Quiero el de círculo, quiero el de triángulo, quiero el cuadrado, quiero el rectángulo, quiero el polígono, quiero el texto, quiero la imagen, quiero el lápiz, quiero la línea y quiero la herramienta de selección. Ya los agregué. Y después lo que voy a hacer es agregar ¿qué llevará el panel del pizarrón? Nada. La ventaja de los paneles es que en el panel tú también puedes dibujar. Entonces quizá lo único que voy a necesitar hacer es que ese panel tenga de fondo un color blanco. Entonces a este no le voy a agregar nada de momento y tampoco ahorita al de log, porque tengo que agregarle ahí una especie de área de texto. Lo que sí voy a hacer es que al dashboard panel le voy a poner un fondo blanco. Entonces me voy a donde lo instancié y digo que mi dashboard panel punto set background y observa que recibe como color un objeto, pero también tengo constantes color punto, quiero que sea blanco. Entonces
color white. Veamos ahora cómo se ve mi ventana. Nos está mandando una excepción en la línea 66. Y eso es un null pointer exception, porque dice que tool panel no se instanció. A ver. Components, instantiate, build, pasa por aquí. Y después ventana pizarrón en la 66. Tool panel. Sí está instanciado. A ver. Vamos a ver si estamos corriendo. Déjenme. Voy a las configuraciones de difusión. Y esta que es la de pizarrón, vamos a ponerle pizarrón. Aplicamos, corremos. Layout. Ok. Ok. Nos hace falta algo. Nos queda menos de un minuto. Corto la comunicación, grabo video y nos volvemos a conectar. ¿Sale? Sí. Sí, profe.